la colaboración de... Y a partir de hoy y todos los jueves tendremos la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja. Él es periodista y académico. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, Marcela, el auditorio. Es un placer volver a los micrófonos de Gremio. Nos da muchísimo gusto y te damos nuevamente la bienvenida. Y Carlos, bueno, pues para que nos hables el día de hoy sobre el sistema local anticorrupción y toda esta polémica que se ha generado, todas estas manifestaciones de la Alianza Anticorrupción Coahuila, de organismos cívicos e incluso organismos empresariales que están en contra de cómo se ha dado todo este proceso. Claro que sí, Juan. Pues mira, en México todo y en cada entidad federativa en particular, incluida Coahuila desde luego, estamos desarrollando un inédito proceso de construcción de un sistema, de un modelo que nos permita, por lo menos en teoría, combatir eficazmente la corrupción, un problema que poca duda cabe, constituye uno de los peores lastres de nuestra sociedad. Para acometer esta empresa, los mexicanos decidimos diseñar y construir un gigantesco entramado legal e institucional dotado de múltiples herramientas que en el papel parecieran dejar clara una absoluta determinación para contener y derrotar al monstruo de la corrupción. Empero, como suele pasarnos a los mexicanos, la construcción del modelo ha prohijado desde su misma génesis una, bien podríamos decir, violenta confrontación entre quienes consideran que el esfuerzo es solo una monumental escenificación que no va a ninguna parte, y quienes defienden la propuesta demandan un voto de confianza o plantean que mejor deberíamos recrear un diálogo constructivo. Las redes sociales, como no puede ocurrir de otra forma en los tiempos que corren, han contribuido a exacerbar los ánimos y construir una percepción colectiva en el sentido de que el esfuerzo es inútil y que eso es producto de dos elementos fundamentalmente. Por un lado, el diseño normativo no recogió algunos aspectos que la sociedad civil demandaba y por el otro, la instrumentación del modelo no ha sido adecuada, sobre todo en lo que hace a la selección de perfiles para ocupar las posiciones claves del sistema. Vale preguntarse frente a esta radiografía que parece gozar de amplio consenso, si tienen razón quienes afirman que el sistema anticorrupción está naciendo muerto y por tanto lo aconsejable es no guardar ninguna esperanza al respecto, además de adoptar una actitud crítica, incluso intransigente, respecto de la necesidad de borrar todo lo hecho y comenzar una vez más desde cero. Una buena dosis de escepticismo en procesos como este siempre suena recomendable. Extender cheques en blanco u ofrecer votos de confianza ciegas cuando estamos tratando de combatir un monstruo que semeja a la hidra de la mitología griega, no solo parece poco prudente, sino que incluso podría llegar a convertirse en ingenuidad. Sin embargo, siendo indeseable este extremo, también lo es el de la intransigencia absoluta que no acepta matices en su diagnóstico de catástrofe. En este sentido es necesario tener claro que seguramente no todos los actores de la vida pública están participando en este proceso apostándole al éxito del sistema. Sin duda habría que apostar que quienes se han beneficiado históricamente de la corrupción, quienes hoy se benefician de la existencia de ínsulas de impunidad, no tienen la menor intención de que exista y funcione un sistema anticorrupción. Pero parece de lógica elemental decir que quienes no alinean en el contingente de la indecencia, quienes han decidido invertir sus energías y talentos en denunciar, combatir y perseguir la corrupción, lo que desean es que de este proceso sí surja un modelo que ofrezca resultados. Pero para que esto ocurra, es indispensable que le apostemos al éxito del sistema y no a su fracaso. Pues resulta poco razonable que pensemos en la posibilidad de que la corrupción sea combatida eficazmente y cuando estamos en el proceso de construir un modelo para lograr eso, nos dedicamos a dinamitarlo desde sus cimientos. Ese sería mi comentario. Sin embargo, ¿cómo apostarle a la confianza a un sistema en el que algunos de sus de los miembros que pertenecen al Comité de Selección para elegir al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tienen ciertos nexos con el gobierno? No se diga los que están como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa con nexos del gobierno, y no se diga los cuestionamientos que ha recibido el fiscal anticorrupción y el proceso que dio su nombramiento. Digo, ¿cómo hablar de confianza ante ese panorama? Es que me parece, Juan, que la clave no está en extender votos de confianza
a ciegas o de librar cheques en blanco. Me parece que el secreto está en apostarle al éxito del sistema, y cuando me refiero a eso no me refiero a que nosotros digamos de antemano que las personas que están siendo designadas para los puestos claves del sistema son personas que por sí mismas garantizan, porque lo que garantiza es el modelo. Lo que se diseñó fue un modelo. Yo encuentro poco probable que nosotros tuviéramos una discusión diferente o un diagnóstico distinto, cualquiera que hubiera sido el nombre de las personas que se seleccionaran, porque los que no tienen nexos, vínculos, cercanía o simpatía por el color A, B o C, pues lo tienen con D, E o S. Y además me parece que si lográramos encontrar en la sociedad personas absolutamente asépticas, que no tuvieran ninguna vocación de carácter ideológico, si no se estuvieran suscritos a un cierto lugar del espectro político, no digo partidista, sino político, es decir, que crean que las ideas de derecha, de izquierda, de centro izquierda o alguna buena mezcla de las dos concepciones es la que debe prevalecer en la sociedad. Creo que si encontrábamos personas que no tuvieran nada de eso, no servirían para los cargos. Bueno, me parece además que... sin embargo, Carlos, cuando menos, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, en el sentido de que no hubieran quedado personas tan cercanas o tan allegadas al gobierno, eso por un lado, y por el otro, pues hay que ver que lo que dice el sistema, la Alianza Anticorrupción Coahuila, es que con estos nombramientos, o la mayoría de estos nombramientos, el único éxito que se garantiza es para el gobierno saliente y no para la sociedad. Bueno, esa es una forma de ver las cosas. Hay otra, y la otra que creo que es más útil en términos no de un cierto objetivo específico de que alguien vaya a la cárcel, porque me parece que cuando se habla del sistema anticorrupción, hay una dosis enorme y peligrosa de reduccionismo respecto de que el sistema solamente será exitoso si fulanito o sutanito terminan en la cárcel, ¿sí? Me parece que el sistema es muchísimo más que eso, y tendríamos que pensar, claro, a las personas que han cometido actos de corrupción hay que perseguirlas, hay que investigarlas, hay que abrirles procesos, llevarlos ante los jueces, y si se demuestra que cometieron actos ilegales, que se les castigue. Si el castigo es la cárcel, pues que vayan a la cárcel. A mí me parece que a eso no hay que renunciar. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, Carlos, un connotado jurista precisamente comentó aquí en contextos sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, que cómo era posible que él dijera que es necesario que se presenten las denuncias de corrupción para que ellos puedan actuar como Fiscalía Anticorrupción, cuando ésta no necesita de una denuncia, porque es su chamba el precisamente investigar los casos de corrupción. Entre algunos otros aspectos que dijo esta persona, que en las que el nuevo fiscal anticorrupción pues estaba denotando una falta de conocimiento jurídico. Bueno, mira, yo creo que efectivamente tendrá razón quien piense, yo estoy de acuerdo en que la Fiscalía tiene que tener una parte y una buena dosis de actuación proactiva, y tiene que realizar investigaciones por su cuenta e iniciar investigaciones de oficio. Pero justamente me parece que ahí está otra de las cuestiones que no debemos perder de vista en el modelo, y es que sí hay que hacer las denuncias, porque si el pretexto del fiscal fuera, y eso es cierto, si él está buscando un pretexto, si fuera cierto que lo está buscando, si el pretexto fuera que no hay, que necesita las denuncias para actuar, pues quitemos el pretexto, es muy fácil, vayamos y denunciemos, y una vez que hayamos denunciado y que el fiscal no haga nada, me parece que entonces sí podemos hacer un juicio sobre su trabajo y decir que efectivamente no está cumpliendo. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, buenos días. Bienvenido una vez más a Contextos. Muchísimas gracias. Y preguntarte, Carlos, en función de, ¿habrá en esta nueva convocatoria, en esta convocatoria que harán ustedes como comité para seleccionar a los miembros de la sociedad civil que van a participar en el sistema estatal anticorrupción, habrá vetos? ¿Hay gente incómoda? ¿O ustedes tienen verdaderamente una libertad total y absoluta para decidir y optar por los mejores perfiles, por los mejores hombres y mujeres, como siempre se dice, que hagan el trabajo desde la ciudadanía inserta en este sistema? Mira, yo te diría, nuestro principal reto, creo, es
transparentar absolutamente todo el proceso. ¿Para qué? Pues uno, para que quede claro primero cuáles son las reglas. Las reglas, por supuesto, que no pueden tener bajo ninguna circunstancia, ni de manera explícita ni implícita, veto alguno. Todas las personas que cumplan los requisitos que están en la ley y que fueron diseñados por el Poder Legislativo y que además son una calca de lo que se hizo a nivel federal, pues todas las personas que tengan esos requisitos pueden participar en el proceso. A nosotros nos toca establecer un mecanismo objetivo de evaluación, y cuando digo objetivo quiero decir, y eso lo hemos discutido ya y lo hemos puesto sobre la mesa, quiere decir que podamos explicárselo al público y que el público, más allá de que pueda estar de acuerdo o no, porque no hay método perfecto, pueda ver que eso es razonable, que efectivamente había una dosis de objetividad en decir, si una persona tiene licenciatura pesa 2, y si tiene maestría pesa 3, y si tiene doctorado pesa 4, y si ha estado en estos puestos donde ha producido un resultado que tiene que ver con diseñar políticas públicas, entonces pesa esto. Si además ha estado en un órgano colegiado y tiene experiencia de trabajar con otras personas en un ambiente de colaboración, entonces pesa más, y así, pero que sea objetivo, ¿sí? Y eso además se tiene que hacer de cara al público, no se puede hacer allá atrás y luego pedir, y eso es ahí donde creo que está el error también, y luego salir a pedir que confíen en que se hizo bien. No, nosotros tenemos que salir y demostrarle al público cómo fue que hicimos las cosas paso por paso, y tendremos que ser capaces de explicar cada una de nuestras decisiones de manera racional. ¿Y si no lo hicieran así? Pues si no lo hicimos así, entonces no cumplimos con nuestra función, y me parece que será justo que se nos juzgue, y que se nos juzgue mal, y que se nos califique como individuos que no fuimos capaces de estar a la altura de los retos, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? A eso es a lo que nos estamos exponiendo, y me parece que todos tenemos que enfrentar el reto con esa actitud. Esta responsabilidad que ustedes asumen como comité de selección es por 3 años. Mira, eso es una cosa que yo le he comentado ya en el seno del comité de selección. Yo no tengo muy claro si efectivamente vamos a estar ahí 3 años o no vamos a estar ahí 3 años, porque luego hay una parte del artículo transitorio de la ley que habla de la disolución del comité, pero pues la misma ley pareciera decir que ese es un comité que se requerirá permanentemente, por lo menos durante los próximos 5 años, porque se va a designar una persona de 1, otra de 2, otra de 3, otra de 4 y otra de 5 años, y cada año habrá que nombrar a uno nuevo para garantizar la renovación escalonada del Consejo. Pero yo no quiero ahorita meterme en esas honduras y pensar cómo vamos a resolver esa parte, porque creo que habrá que concentrar todas nuestras energías en cumplir con este proceso, para el cual además se nos dieron solo 30 días. Ajá, entonces, bueno, lo dejamos ahí como tema pendiente conforme va evolucionando este comité, ¿no? Y como conforme se van dando las cosas. Sí, pero es un tema que hay que resolver. Por supuesto. Tienes razón en eso. Por supuesto. Oye, Carlos, ¿y les van a pagar? No, nuestro cargo es honorífico, y más allá del salario, porque la verdad es que todo el mundo supongo que estaba consciente de que la ley era clara que era un cargo honorífico. El problema en realidad no es ese. El problema es que además de eso el comité no tiene un presupuesto y sí tiene que hacer cosas que cuestan dinero. Y en ese sentido, si me permites, me gustaría mucho señalar que pues en ese sentido el comité es afortunado de tener en su seno a 2 rectores de universidades públicas, porque eso es lo que nos ha permitido tener lugares para sesionar, que se pueda construir un micrositio velozmente que ya el día de hoy debe quedar listo, que tengamos personal que nos apoye con cuestiones de carácter jurídico, logístico, con el diseño de la propia página web, porque no tenemos un presupuesto para actuar. No quiero decir que estamos en el desamparo, porque también el día que tomamos posesión, el presidente de la Junta de Gobierno al Congreso nos dijo claramente que hiciéramos llegar nuestra petición de recursos y el Congreso lo resolvería. Y en ese proceso estamos. Carlos, tú como integrante del Comité de Selección para elegir al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿qué opinión te merece la salida de Sergio Dávila Flores, quien precisamente renunció a ser integrante de este comité de selección argumentando motivos personales? ¿Qué lectura le das y si tienes conocimiento de cuáles fueron estos motivos? Mira, creo no cometer una incidencia si digo que lo que a mí me han comentado en privado
es que una hija de Sergio tendría un problema delicado de salud y y esa fue la razón por la que el viernes anterior no se presentó a tomar protesta frente al Congreso, y que ese problema de salud que tiene su hija, entiendo, no se ha resuelto, y eso es lo que le obliga a mantenerse al lado de su hija. Correcto. Entiendo que esa es la razón. Y en ese sentido, no lo conozco a él personalmente, la verdad, no tengo contacto con él. Entiendo que en la carta que él envió al Congreso esbozó esta parte, pero que no fue absolutamente explícito. Yo me quedo con el hecho de que es un padre que está en este momento pasando por un momento difícil. No sé de qué naturaleza es el problema de salud, pero entiendo que es suficientemente grave como para que tenga que estar al lado de su hija. Sí, claro. Por supuesto, pero ¿se sabe ya quién lo va a sustituir y quién se encargará de esta designación de su sustituto? Bueno, indudablemente el único ente que tiene capacidad legal para hacer las sustituciones es el Congreso, y lo que ayer nos comentaron cuando nos notificaron ya formalmente la declinación de Sergio es que muy probablemente el próximo martes haya sido ya designada la persona que lo sustituye. Muy bien. Bien, pues Carlos Arredondo Cibaja, nuestro agradecimiento por tu participación y aquí te estaremos esperando cada jueves. Al contrario, muchísimas gracias, y estoy aquí cada jueves con ustedes con muchísimo gusto. Gracias, Carlos.